Cuando estudiamos el movimiento armónico simple, solemos pensar en un sistema formado por un resorte y una masa que está oscilando. Este dibujo representa ese movimiento y la masa ocupando tres posibles posiciones. Una es la posición de equilibrio, esta es la posición de máxima separación desde la posición de equilibrio, que es la amplitud, y esta posición es la máxima separación desde la posición de equilibrio, pero en el sentido de las x negativas, por eso le hemos puesto menos a. A es la amplitud, es el máximo valor que toma x, donde x es la separación o elongación desde la posición de equilibrio. Las ecuaciones que solemos utilizar o que dan los profesores para el movimiento armónico simple horizontal son las siguientes. Para la elongación x, que será una función del tiempo, nos dan esta función, a por el coseno de omega por t más una constante de fase phi. Luego, si queremos tener la velocidad, podemos hacerlo porque derivamos la posición o elongación con respecto al tiempo y tenemos la velocidad. Es decir, la velocidad, que será una función del tiempo, derivada de x, que es una función del tiempo, con respecto al tiempo. Por eso puedo hacer la derivada. Bueno, como tenemos una constante que multiplica una función de función, porque esta es la función coseno del ángulo omega t, pero del ángulo omega t más phi, pero a su vez esta función depende del tiempo. Entonces tenemos una función de función. Entonces la derivada nos quedará la constante a, la derivada del coseno es menos seno de omega t más phi, y todo esto multiplicado por omega. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ponerlo aquí delante y nos queda menos a por omega por el seno de omega t más esa constante de fase phi. Si queremos calcular la aceleración, que será una función del tiempo, entonces tendremos que derivar la velocidad, que es una función del tiempo, con respecto al tiempo. Eso lo escribimos así. Entonces nos quedará la constante, que es menos a por omega. La derivada del seno es el coseno de omega por t más phi, y todo por omega, o sea que aquí me queda un omega al cuadrado. Esto significa que para este movimiento yo no tengo que aprenderme de memoria estas tres funciones, sino que simplemente con saber la función elongación voy derivando y obtengo la velocidad y la aceleración. Este vídeo se encarga exclusivamente de el procedimiento por el cual podemos determinar la constante de fase. ¿Y por qué tiene que existir una constante de fase? Tiene que existir una constante de fase porque cada una de estas funciones, x, velocidad y aceleración, tienen que concordar con la realidad del movimiento en cada instante de tiempo. Es decir, cuando yo elijo un instante de tiempo, tendremos una posición, tendremos una velocidad y una aceleración, pero que deben ser consecuentes y deben responder a la realidad del movimiento. Entonces vamos a estudiar un primer caso en el cual el cuerpo se encuentra en la posición de equilibrio. Eso en la letra de un problema suelen decirnos que en t igual 0 el bloque se encuentra en la posición x igual 0. Entonces, vamos a ver si con esta información, que a veces también se le llama condiciones iniciales, podemos determinar la constante de fase phi. Vamos a ver si con esto podemos. Entonces, nos quedaría, para determinar la constante de fase, sustituimos el valor de x y el valor de t. X vale 0, entonces pondría 0 es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular o pulsación omega, no es W, es omega, por el tiempo que lo estoy tomando como 0,
más la constante de fase phi. Al final, esto nos queda A multiplicado por el coseno del ángulo phi. A por coseno de phi tiene que ser 0. La amplitud no puede ser 0, tiene un valor, 5 centímetros, 10 centímetros, lo que sea. Entonces lo que tendrá que ser 0 es el coseno del ángulo phi. La conclusión es que coseno de phi tendrá que ser igual a 0. Entonces, hay muchos ángulos cuyo coseno es 0. El primero en el que pensamos es, por ejemplo, un ángulo phi de 90 grados, que en radianes es pi sobre 2 radianes. Esto es muy importante. El ángulo omega t más phi es un ángulo que tiene que estar en radianes. Omega por t es un ángulo en radianes. Por lo tanto, phi tiene que estar en radianes. Cuidado con eso. Aquí no lo podemos poner en grados. Bien, entonces, probamos este ángulo phi que hemos elegido en la función de la elongación. Entonces nos quedará amplitud por el coseno de omega por t más pi sobre 2. Entonces vamos a ver, si el tiempo vale 0, omega por 0 es 0. Me queda a por coseno de pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 es 0, por a 0. O sea que si en t igual 0 se encuentra en la posición de equilibrio, efectivamente eso queda perfectamente explicado eligiendo esta constante de fase, pi sobre 2. Ahora bien, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad viene descrita por esta función, entonces si ponemos que t vale 0, todo este término se hace 0 y nos queda que la velocidad es menos a por omega por el seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1. Por menos a por omega, eso nos da menos a por omega. La velocidad máxima, en este caso, sería menos a por omega. Pero ese signo de menos nos indica que el vector velocidad estará apuntando hacia la izquierda. Pero, ¿y si el objeto pasa por la posición de equilibrio viajando hacia la derecha? Entonces esa constante de fase no nos sirve. Entonces, la letra del problema tiene que aclararnos algo más. Si solo con decirme que en t igual 0 pasa por la posición de equilibrio, x igual 0, no podemos determinar la constante de fase porque no es lo mismo que pase por ese punto viajando hacia la derecha que pase por ese punto viajando hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo haríamos si el cuerpo en t igual 0 tiene una velocidad máxima hacia la derecha? Lo que tendríamos que hacer es sustituir la velocidad por su máximo valor, pero positivo, y poner a por omega será igual a menos a por omega por seno de omega por t más phi. Si t vale 0, todo este término será igual a 0. Lo que podemos hacer es transponer dividiendo menos a por omega y nos queda a por omega sobre menos a por omega, eso nos dará menos 1, lo que significa que el seno del ángulo phi tendrá que ser igual a menos 1. Entonces, el primer ángulo que se nos presenta con un seno de phi igual a menos 1, es el ángulo phi igual a 3 pi sobre 2 radianes. Y esa será nuestra constante de fase en este caso. Y tenemos que ver que concuerde con también las otras funciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría con x? X nos quedaría a por el coseno de omega por t más 3 pi sobre 2. Entonces, en t igual 0, todo este término vale 0 y nos quedaría el coseno de 3 pi sobre 2, que es 0.
coseno de 3pi sobre 2 es 0. 0 por a es 0, o sea que la x nos daría 0, lo cual es correcto. Y la aceleración también debe darnos 0. Entonces la aceleración menos a por omega al cuadrado por el coseno de omega t más 3pi sobre 2. Bueno, evidentemente, como tanto la aceleración como x son funciones coseno, ambas, si el coseno es del ángulo 3pi sobre 2 es 0 aquí, también lo será aquí y por lo tanto la aceleración es 0. En la posición de equilibrio la velocidad es máxima, ya sea que pase viajando hacia la derecha o hacia la izquierda, y ese valor máximo es a por omega. Pero la aceleración en la posición de equilibrio es 0. Eso es muy importante. Ahora supongamos que en t igual 0 x vale la amplitud, es decir que el objeto se encuentra aquí en este punto B, siendo x igual a la amplitud a. Bien, en ese caso venimos a la ecuación o la función, mejor dicho, de la elongación y nos queda a multiplicado por el coseno de omega t más esa constante de fase que tenemos que determinar. Entonces sustituimos. ¿Cuánto vale x cuando el tiempo vale 0? Vale a. Entonces nos queda a por el coseno omega por t es 0 por coseno de phi. Entonces a sobre a es 1. Por lo tanto, coseno de phi será igual a 1. Entonces, phi, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno vale 1? Por ejemplo, el primero que se me ocurre es 0 grado o 0 radián. Nosotros trabajamos en radián. Coseno de 0 radián es 1. Por lo tanto, la ecuación de x simplemente nos quedará a por el coseno de omega por t. ¿Cuánto nos tendrá que dar la velocidad en este punto? 0. Nos tiene que dar 0. En los puntos A y B, la velocidad es 0 porque el bloque llega a ese punto, se detiene momentáneamente antes de empezar a ir hacia el otro lado. Entonces vamos a ver si es cierto. La velocidad sería una función igual a menos a por omega por el seno de omega por t. Seno de 0 es 0 y por lo tanto efectivamente la velocidad es 0. Ahora bien, vamos a pensar en lo siguiente. En este punto, ¿habrá aceleración? Para eso, recordemos la segunda ley de Newton, que establece que la sumatoria de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando en este bloque cuando se encuentra en esta posición B? Las fuerzas que están actuando serán la normal, el peso y la fuerza elástica. Recordemos que la fuerza elástica que ejerce el resorte sobre la masa siempre se opone a la elongación x. En este caso en que x vale la amplitud, veamos el vector amplitud para donde apunta y la fuerza apunta en sentido contrario. En esta situación, si el resorte estuviera comprimido, ejerce una fuerza hacia la derecha, mientras que la amplitud es hacia la izquierda. Es decir, tanto x como la fuerza elástica siempre tienen sentido contrario. Entonces, la suma de todas estas fuerzas, dado que módulo de la normal y módulo del peso son iguales porque el bloque no se mueve en esta dirección, la fuerza resultante es la fuerza elástica. Y la fuerza elástica la escribimos como menos k por x, y todo eso será igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, aquí lo importante es lo siguiente. El sentido del vector aceleración, nos lo dice la ley de Newton, es igual al sentido de la suma de las fuerzas. El sentido de la suma de las fuerzas está dado por la fuerza elástica, que es la suma de las fuerzas. Por lo tanto, en este punto, la aceleración tiene que darnos hacia las x negativas, por lo tanto, la aceleración tiene que ser negativa. Aquí hemos dibujado la aceleración negativa. Bien, entonces vamos a ver la ecuación, la función, mejor dicho, de la aceleración. Es una función del tiempo menos a por omega por el coseno de omega por t.
Por lo tanto, si el tiempo vale 0, nos queda coseno de 0, que es 1. 1 por menos a por omega al cuadrado es menos a por omega al cuadrado, que es la aceleración máxima. Y efectivamente, tomando la constante de fase phi igual 0, vemos que todas las ecuaciones en t igual 0 cumplen con la realidad que estamos observando ahí. Así que efectivamente la constante de fase es phi igual a 0. No tenemos ninguna duda. El otro caso que vamos a ver es cuando el objeto se encuentra en t igual 0 en la posición x igual menos la amplitud. Por lo tanto, venimos con nuestra ecuación de x nuevamente y nos quedará a por el coseno de omega por t más la constante de fase phi. ¿Cuánto vale x? Menos a, esto será igual a por el coseno de omega por t es 0, por lo tanto coseno de phi. Hacemos menos a sobre a, que me da menos 1, es igual al coseno de phi, por lo tanto phi será igual a pi radianes. Pi equivale a 180 grados. Entonces podemos escribir nuestra función elongación como a por el coseno de omega por t más pi. Siempre aquí hay que poner la unidad que será metros en el sistema internacional, ¿no? De unidades. Bien, vamos a escribir la velocidad. La velocidad nos quedaría menos a por omega por el seno de omega por t más pi. En esta posición la velocidad tiene que ser 0. Si el tiempo vale 0, me queda seno de pi. El seno de pi es 0. Por menos a por omega es 0, por lo tanto es cierto. Ahora bien, ¿qué dijimos de la aceleración? Dijimos que la aceleración en esta posición tiene que apuntar hacia aquí y tener su valor máximo. Y por lo tanto, como apunta hacia las x positivas, la aceleración tendrá que darnos positiva. Escribimos la función de la aceleración menos a por omega al cuadrado por el coseno de omega t más la constante de fase phi. Y vamos a ver qué pasa. Si el tiempo vale 0, me queda coseno de pi, que es menos 1. Menos por menos, más. Entonces la aceleración es más a por omega al cuadrado, que justamente es la aceleración máxima en ese punto. Por lo tanto, esta constante de fase está correctamente elegida. Para manejarnos fácilmente con los ángulos, siempre es muy útil pensar en el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un círculo cuyo radio vale la unidad, 1. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un ángulo alfa, veamos lo siguiente. Vamos a marcar este segmento que está aquí. Y fijémonos en lo siguiente. Si quisiéramos hallar el seno del ángulo alfa, tenemos que hacer el cateto opuesto dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa es el radio que vale 1. Por lo tanto, este segmento representa el valor del seno del ángulo alfa, pero obviamente no va a estar medido en centímetros o en metros, porque el seno de un ángulo no tiene unidades. Yo lo que estoy diciendo es que este segmento representa, en términos de la unidad, en relación a la unidad, representa el seno del ángulo alfa. Luego, el coseno sería cateto contiguo sobre la hipotenusa que vale 1. Así que este segmento representará el coseno del ángulo. De esta forma nos damos cuenta fácilmente y hasta mentalmente, ni siquiera hace falta hacer el círculo, dibujarlo, no hace falta dibujarlo. Si el ángulo alfa fuera 0, este cateto no existiría, o sea que el seno de 0 grado o seno de 0 radián, es 0. Mientras que, ¿cuánto valdría el coseno? Bueno, si este radio lo hacemos girar hasta que se viene a este punto, el coseno adquiere el valor del radio
que sería 1, o sea que el coseno de 0 radian será igual a 1. Es muy fácil. ¿Y qué sucede si tenemos un ángulo mayor de 90 grados? O por ejemplo un ángulo de 90 grados. Pensemos en un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados, siempre medido desde aquí, como si fueran las x positivas en sentido antihorario, un ángulo de 90 grados en radianes es pi sobre 2. ¿Cuánto vale el seno? El seno es la medida de este cateto, que vemos que vale 1. Entonces podemos escribir que el seno de pi sobre 2 radianes equivale a 1. ¿Y cuánto es el coseno de este ángulo? El coseno, si yo voy trazando radios, yo veo que el seno va aumentando, pero el coseno se va haciendo cada vez más pequeñito. Así que el coseno de pi sobre 2 radianes, coseno de 90 grados sería, eso es igual a 0. Entonces es muy fácil manejarnos con el círculo trigonométrico. ¿Qué pasaría para ángulos mayores de pi sobre 2? Si yo me tomo ahora todo este ángulo, entonces el valor del seno estará dado por la medida de ese cateto y será positivo. Y el coseno, en cambio, ahora será negativo. Entonces, por ejemplo, veamos, si este ángulo φ fuera un ángulo de 180 grados, o sea, pi radianes, ¿cuánto valdría el seno? El seno valdría 0. O sea que seno de pi radianes será igual a 0. Mientras que el coseno, si este radio lo giramos hasta que se coloca en esta posición, el coseno valdrá menos 1. O sea que coseno de pi radianes será igual a menos 1. Bueno, y así sucesivamente. Si tuviéramos este ángulo φ mayor de 180 grados, mayor que pi, entonces tendríamos lo siguiente. Hacemos este trazado y vemos que el seno ahora será negativo, porque será la medida de este segmento, pero en este cuadrante el seno es negativo. Y el coseno, que será este cateto, también en ese cuadrante será negativo. Entonces, vamos a ver en un caso límite, si ese ángulo φ fuera todo este ángulo, o sea, todo este ángulo, que en radianes equivale, ese ángulo sería igual a 3 pi sobre 2, es decir, pi sobre 2 más pi sobre 2 más pi sobre 2. Bueno, si este radio lo hacemos coincidir aquí, ¿cuánto valdrá el seno? El seno valdrá el valor máximo, pero negativo, es decir, que el seno de 3 pi sobre 2 será igual a menos 1, mientras que el coseno de 3 pi sobre 2 será igual a 0. Porque al ir girando este radio en sentido antihorario, el coseno será siendo cada vez más pequeño hasta que en esta posición el coseno será igual a 0.